Daf Lamed Dalet. Comenzamos un nuevo asunto sobre otra regla de Mishma que falou Kol Misvat Azeh Shaseman Geramá Nashim Peturot. As Misvot hace que a mulher que tem tempo fixo, a mulher está isenta. Y explicamos que dos motivos que esa Mishnah está en este pere, que tiene a ver con todo nuestro asunto de Kinyanim, de manera de adquirir, que estudiamos hasta ahora. Explicó Meiri, ya que casamiento es para pedir abreviar, y pedir abreviar a mulher está petura, está isenta, por un paso que también va a ser citado en esa sugia. Por eso nos dice las reglas, en qué misbot a mulher está obligada y cuál está isenta. Pedir abreviar no es manguerama, está isenta por otro motivo que vamos a estudiar, y este tema lo que tiene que decir que está hayeb. Tano Rabbanan, eso es misvat azeh shazman grama. ¿Cuáles son ejemplos de misvot que dependen del tiempo? Sukkah, Belulav, Shofar, Betzitzit, Utfilim. 5 misvot conocidas que tienen tiempo fixo. Sukkah, Lulav y Shofar, claro que son las fiestas de las. Tzitzit, mismo que todo día. Es mangrama porque es de día y no de noche. Está escrito Uritemoto. Tienen que ver, peradre que su laila. Excluye una ropa de noche. Te imagino que Roshi Ramba, que su laila, una ropa que se acostumbra a usar de noche, tapatura filo de día. Esa es una opinión. Y otro dice, no importa qué tipo de ropa. De noche, tapatura, afilo una ropa que se usa de día. Entonces también se llama Zman Grama para los dos pirushim, porque depende del tiempo. Y Tefilín es Zman Grama también porque no tienen de noche y no tienen Shabbat. Ni Yom Tov por mi amima, o no precisa Ot. En Masejet Terubin estudiamos esa sugya, ya que Tefilín es un masinal, Shabbat no precisa un masinal. ¿Ves hoy misvat hace Shelo Zman Grama? ¿Y cuáles son ejemplos de misvot que no tienen tiempo fixo? Mezuzá, Maake, Aveda, Vishilo Hake. Aquí cito 4 ejemplos que tengo el tiempo entero. Por ejemplo, Shilu Hake es difícil acontecer, Ki Kare Kansipor. Cuando encuentra un niño de misvá, Shaliach te Shalah Etaem, de mandar a más y después pegar ofilia. Y eso debe ser del micre, por acaso. No da para programar esa misma. Entonces no es todo día, mas no depende de ningún momento. Cuando encontrar, sea día, noche, Shabbat, en misma. Y las otras de Pashut, en cualquier momento, Tajaya Mezuzá, de colocar parapeto, Maake, más cerca los tetos, por sacaná, y también a verdad. Y entonces, ya que tienen tiempo fixo, no tienen tiempo, a mujer está obligada de esas misvot. Pregunta, Uklalahu, eso es regla. Hare matzah besimha beekhel de misvatas de Shazman Gerama, benashim hayabot. Encontramos 3 misvot que tienen una data fixa y a mujer está obligada. Matzah, eso en Pesach. Y a mujer está obligada a comer matzah ahora la semana que viene. ¿Por qué está obligada? Está cierto, tender allá. Porque está escrito Hamisha Asar y aprendemos, tengo un Ekesh. Ekesh del Hames con matzah. Lo tojar alab Hames, Shiva mi tojar matzot. Aquel que tiene advertencia de no comer Hames está obligado a comer matzah. Y ya que no comer Hames es lo hacer, como también dice Hamisha que la mujer está obligada en todo lo hacer, por eso tiene obligación de comer matzah. Entonces, ¿cómo a mí ya falaba una regla? Tiene excepciones. Que si no importa, aquí no hay la respuesta, tengo una derasha especial. Todo bien, tiene derasha, pero no fala esa regla. Simha, besamachta, behageja. Ten alegría, ten misbah de alegría en la fiesta, en los shalos regalim, ata ubinja, ubiteja. Y te has escrito
Besamata, ata u beteja también. Beteja, esto. Entonces, misma de alegría, también las mujeres, está escrito en el Pasuk, y mismo que tiene un tiempo fixo, Hekel, una vez cada 7 años. Mozae Shenat Shemitah Hagashukot, está escrito en Perashá Kitabó, Hekel et Am, Ha'anashim, Ha'anashim Be'ataf. Reúne a todo el pueblo, incluyendo las mujeres, está escrito. Para leer los Sefer de Barim, esa misma de Hekel que estudiamos en Masejet Sotá, como era feita. También tiene una data fixa y murió, está obligada. Y tú ahora vas a traer excepciones de la segunda regla. Beareta mutora, piría beribia, o pidió una pen, de la misma de ellas, mangrama, benashim peturot, citó 3 misbot que no dependen do tiempo. Y a mujer está isenta. Tamutora, tapetura, como ya estudiamos, beshinata de baneja, velodim roteja, o belimatem et benejem, velo benotejem. Piría beribia, a mujer está peturá porque está escrito Bejivshua, Perú, Urbo, o miró está Bejivshua. Kipshua es conquistar la tierra. Aquel que va a la guerra para conquistar está obligado a piría beribia que es hombre y no a mujer. Pidió una vez, ya estudiamos que está peturá por de la ya tifde, tipade, ya que opai tiene obligación de hacer pidón de su filio, col mejor baneja tifde, baneja velo benoteja. Aprendimos que también a mujer no tiene obligación de ser rescatada a sí misma. Entonces, esa misbot no es mangrama. Y nashim peturot. La mujer está exenta, entonces no es una regla. Pidió a Ben, si vamos a preguntar, no es mangrama, ¿por qué? De 30 días. Mas ya aplicó Tosafot en Milá, aquí también. A partir de 30 días comienza, más después no tiene limitación. Como falamos, el propio filho faz después si no fue su pai. Puede ser feita más tarde. Entonces, cuando tiene un tiempo, una limitación no inicio, más después no final, no tiene más limitación de tiempo, no es Zeman Grama. Y aquí es tantos días, tanto noche. Pide una vez, puede ser de noche también. ¿Por qué no faló Brit Milá? Tiene otras excepciones. Brit Milá, ya falamos, también no es mangrama. Y a morir está apertura porque ayer se va otro, velo está. Entonces, a foto dice que podía ter falado, está falando alguns exemplos. Mas Brit Milá pode fazer de noite? Mas já explicou Tosafot, para uma opinión, dice, después del 8º día puede hacer de noche. Para otra opinión que hacía la Ja, que son de día, entonces eso mangrama. Por eso también nos faló, mira. Entonces responde a Gemara, Amar Bio Hanan, él le mina clarot, afilo macon shenemar bochutz. No aprendemos de reglas. ¿Qué dice? Toda regla tiene excepción. Entonces no hay pregunta que existen excepciones. A Mishnah acostumbra dar reglas, porque eso a mayoría, 2 casos. Que dice, existe una, digamos, sabemos, a grande mayoría de mis votos hechos, hace mangrama, Nashim Petur, mismo que tiene excepciones. Y afilo cuando a Mishnah dice una regla, con su excepción, afilo con Shinemar Hutz, ya faló una excepción, puede ser que tenga otras excepciones. Porque ahí podríamos hablar, si ya está escrito una excepción, que se queda única. No, mismo que está escrito Hutz, puede tener esa excepción. Con Shiken, cuando no está escrito Hutz, como en nuestro caso, no está escrito excepciones, pero puede tener excepciones. Bitnan, Bakol, Me'alim, Shatefim, Hutz, Minamayim, Umelach. Va a traer una prueba de la última parte que faló. A filo que falamos Hutz, existe más excepciones. Como está escrito en Erubim. Con todo alimento puede hacer Erub y Shituf. Shituf es Shituf Mabot. Erub, tenemos 3 tipos de Erub. Tiene Erub Tehomim, tiene Erub Hatzerot, tiene Erub Tafshilim. Aquí Rashi explica tanto Erub Hatzerot
como Erub Tejumin. Mismo que en la Rashi aquí está escrito So Hatzerot, más la Girsá, es como explicó en Erubim, Hatzerot, y también Erub de Tejum. Y eso es principal, porque Erub de Tejum no tiene discusión, que puede ser con cualquier alimento. Erub Hatzerot es más lo que Tosafot discute con Rashi y dice, Erub Hatzerot tiene que ser lejem, y así alajá, tiene que ser pan, no puede ser cualquier alimento. Por eso Tosafot te explicó, Bakol me arebim, eso es Erub Tejumin. Menos con agua y con sal. Y ahí pregunta, Betuleka, de ahí que me impitrió, no tiene más excepción para Erub. También, champiñón, ¿cómo se dice? Pitriot. Pitriot. También, cogomelo. Cogomelo. Cogomelo no puede hacer Erub, porque no hay guidule carca. No es considerado que crece da terra. El nace da suor da terra. Y no está escrito en Hutz, podía hablar, Hutz minamai, minamai, la jikemei pitriot. A él le vení, mina, que la loda, afirma macón, se llamar bo Hutz. Eso me prueba que puede tener excepciones. Un misvat, así ya se van a ganar sin peturó, menalan. ¿De dónde aprendemos esa regla? Tenemos regla conocida, más tenemos que tener una fuente. ¿Cuál es la base? Que cuando depende del tiempo, la mujer está exenta. No solo porque la mujer está ocupada con Jinuj y el Adim, en la casa, por eso está perturbada. Eso puede ser un motivo de la Torah, un motivo que los Jajamim dan para algunas misvot. Mas no es de ahí que se aprende. Tienen que aprender en un lugar escrito en la Torah y después puede, si quiere, explicar un motivo. Mitefilim. Gamar mitefilim. Aprendemos la misvah de tefilim. Ma tefilim. Nashim peturot. Afkol misvah tasesha. Zman gerama. Nashim peturot. Así como tefilim. Es una misvah que es zman gerama. Como cito antes. Y la mujer está exenta de tefilim. Vamos a ver por qué está exenta. Ukshartam leot al yadeja, y tetafot beneneja. Entonces, ¿por qué está exenta? No está escrito Somes, porque se aprende con Talmud Torah. Porque en Hekesh, en Kriyat Shema, falamos Veshinatan levaneja. Y después Ukshartam leot. Así como Talmud Torah, Amoreta Petorah, también Tefilim. Bueno, da para aprender la regla de Talmud Torah, porque Talmud Torah no es mangrama. Entonces aprendemos de Tefilim que tiene tiempo fixo y la mujer está exenta. Entonces toda mujer, toda misvah que tiene tiempo fixo, la mujer está exenta. Eso es un limud, una manera de aprender de la Shah llamada Binyan Ab. La primera de las Yud Gimel Midot. Binyan Ab, y la Gemara también llama eso Mamatzinu, que es comparar de una misvah, aprendemos las otras que tienen las mismas características. Utefilin, gamba, la Talmud Torah. ¿Y de dónde sabemos que tefilin está petura? De Talmud Torah. Ma Talmud Torah, nashim peturot, aftefilin, nashim peturot. Pregunta Gemara. Neni que tefilin en mezuzá. ¿Por qué no aprendemos tefilin? Que a mujer sea obligada a tefilin, así como mezuzá, a mujer es obligada. Si es por Hekesh, de Kriyat Shema, también ten Hekesh. ¿Qué Hekesh? Dos misvot que están una del lado de otra. Entonces, una secuencia. Veshinatan levaneja, vedibarta bam, eso es limud Torah. Después, ukshartam leot al yadeja, veotafo beneja, eso es tefilim. Uchtatam al mezuzot, misvah de mezuzá, tefilim está no medio. ¿Por qué usted decidió aprender lo anterior? Tefilim de Talmud Torah para que la mujer fique exenta. Aprenda lo posterior de mezuzá y que fique obligada de tefilim. Responde. Tefilim de Talmud Torah y Tekash, ven beperashá rishonah, ven beperashá shniá.
Está escrito tefilín del lado de Talmud Torah. No son la primera perashá de Kriyat Shema. También la segunda. En Be'ayam Shamoa. Belimatem otam et benehem ledaber bam. Eso también es Talmud Torah. Y después dice Ukshartam. Ukshartem otam leota lidhem el tafo benehem. Belimatem otam. Eso, a orden inversa. Primero tefilim y después limud Torah. Y después mezuzá. Uxtataba al mezuzot beteja. Talmud Torah no medio. Entonces no ten hekesh de tefilim para mezuzá, una perashá segunda. Por eso preferimos aprender tefilim de Kriyat Shema, de Talmud Torah. Benikish mezuzá de Talmud Torah. Entonces ahora pregunta, ya que vos estás diciendo que depende de Hekesh para aprender las mitzvot, vamos a aprender mezuzá de Talmud Torah. Y dizer que está a mulher que fica isenta de mezuzá, así como Talmud Torah. Esa pregunta es por causa de la perashá Sheniá. La segunda perashá está escrito Talmud Torah y después mezuzá. La primera no tiene ese hekesh. La primera, mezuzá, está del lado de tefilín. También la misma pregunta sería que fique petura de mezuzá. Aquí fala como Talmud Torah, por la perashá Sheniá. Y si vamos a ver la perashá Rishonah, vamos a aprender de tefilín, que fique petura de mezuzá. Lo sacadata, no da para isentar a mujeres de mezuzá. Dictib, lema'an irbuye mehem. Está escrito, a recompensa de mezuzá es longa vida. Gabre baihaye, neshelo baihaye. Si esa es la recompensa de la mitzvah, certeza que mujer también está obligada. Porque los hombres precisan vida y la mujer no precisa longa vida. Entonces, por lógica, dice, aprendemos de ese paso que mezuzá a mujer es hayebet. Ahora que me va a preguntar, algunas mitzvot que están diferentes que esa regla. Be'are sukkah de mitzvat hace yazaman gerama, dicti basukot shevu shibat yamim. Sukkah tiene tiempo fixo, son sukkot. Y la mujer está isenta de sukkah. Todo bien, eso está cierto, con la lógica de la regla. Por eso no está escrito en las excepciones. Sukkah estaba escrito en los ejemplos de mitzvot de Shanghai que hagan sin petura. La pregunta es, ¿por qué precisan pasuk para isentar a la mujer de sukkah? Porque aquí está diciendo, Tama de Kadrahamana Ha'ezrach leotzi et anashim. En Maseje Sukkah Daf Chavchet, si toma baraita que dice de la palabra Ha'ezrach de Israel y Shevu Basukot. Ha'ezrach está sobrando para aprender, para excluir mujeres, porque Ezrach es masculino. Que si un ciudadano está hayab, está escribiendo a las mujeres. ¿Para qué precisa? Hala, bají, nashim, hayabot. Más si no fuese por ese paso, la mujer estaría obligada. ¿Por qué? Si es man, grama. Rashi trae, baraita hi bemaseje sukkah. ¿Qué quiere decir Rashi aquí? La Gemara falo, Ha'ezrach leotzi et anashim, dice, eso ma baraita maseje sukkah. Rashi no es maremekomot. Rashi explica que es indispensable. Maremekomot, tenemos aquí Masoret Hashas. Dice, ¿dónde que está cada Gemara? La verdad, Rashi viene a responder una pregunta que ten, porque Maseje Sukkah, cuando traes de Rasha, después preguntamos a contradicción, la conclusión es que mujer está peturada de Sukkah, alajale Moshe Misenai. Y el paso Ha'ezrach para otra de Rasha. La Gemara acaba diciendo. Entonces, si es así, si usted va a ver a la Gemara de Sukkah, no da para entender la pregunta. ¿Qué está preguntando la Gemara de una cosa que no fica así? La mujer está peturada por alajale Moshe Misenai. Te haría la misma pregunta.
¿Para qué precisa Ham Moshe Sinai si es man grama? Eso sí, entonces, ¿por qué Gemara troce un maderashá que no es la conclusión cierta? Por eso dice Rashi, Baraita, esa Baraita, ¿está cierto o no ficó a Mascaná? Mas a Gemara prefiere preguntar de una fuente escrita. ¿Está cierto que a Mascaná es al Ham Moshe Sinai? Y vamos a la misma pregunta. Mas eso es de la Gemara de preguntar de cosas concretas. Agora a Gemara va a trazer duas respostas. ¿Por qué precisó de Rasha que a mulher está isenta de Sukkah? Amar Abaye, Isterich. Saca a Jamena hoy, le estima Sukkot Teshevu que entra duro. Ma dirá Ish Beishto. Av Sukkah Ish Beishto. Mesmo que Sukkah é uma mitzvah que é mangrama, que depende do tempo, e por isso já diríamos que a mulher está isenta. Podíamos pensar que a mulher está obrigada de Sukkah, porque a mitzvah de Sukkah é uma moradia como todo ano. Basukot Teshevu. Yeshiva é uma moradia. Teshevu que entra duro. Então, assim como na tua casa você convive com tua esposa, también a Sukkah, o marido tiene que comer junto con su esposa. Entonces también estaría obligada, por eso que precisa una derashá para excluir a las mujeres. Berabá amar histerich. Una otra respuesta dice, es necesario derashá de Aizrah para excluir mujeres de Sukkah. Sad cada taja mina nili 15 מחג המצות. מה לאנשים חייבות? אף כאן נשים חייבות, צריכה. Podíamos pensar que ya que está quito a 15 יום לחודש השביעי, חג הסוכות. ובחודש הראשון, פסח. Entonces, los dos está quito 15, día 15 del mes. Eso es una Gezerah Shabbat, que tiene muchas alajot que se aprende de la Gezerah Shabbat. Podríamos también aprender, así como a mujer está obligada de comer matzah, como falamos, en Pesach, también va a estar obligada de sentar en azúcar en Sukkot. Por eso que precisa Ezrah para excluir a las mujeres. Ahora, una otra pregunta. והרי ראייה דמצוות עשה שהזמן גרמה. דמצווה 3 פעמים בשנה, ייראה כל זכורך. Las 3 veces tienen que ir a visitar el Bet HaMikdash. Esto reía. Se muestra para Kadosh Baruch Hu. Y está escrito Zehureja, Zahar. Son hombres y no mujeres. Mujer tapetura, como estudiamos en Hagigah. ¿Para qué precisó para Zehureja? Que es una derashá para excluir mujer. Si es misvata se hace mangrama. ותמה דקתא רחמנא זכורך להוציא אנשים. המועד está isenta por causa de זכורך. הלא בכי, נשים חייבות. Parece que si no fuese por זכורך, המועד estaría obligada. ¿Por qué precisa de rasha? Histeri, es necesaria esa de rasha. Saca tajamina nili reya mehekel. Podíamos pensar que tenga de rasha. הקהל את העם, האנשים והנשים ביתה. Falamos que mitzvah de הקהל a mulher está obrigada, mesmo que tenha uma data fixa. Y está escrito también הקהל. Está escrito reía, leraot el pene Hashem Elokeja. Está escrito en הקהל. Entonces podíamos pensar que es obligada a mulher de reía porque es la Shabbat. Por eso que precisa excluir del mesma de reía de Shalosh Regalim está isenta. Ahora comienza la segunda parte de la subia. Aquí vamos a nos concentrar porque tenemos que seguir la línea de manera de aprender esa regla. Pregunta Gemara. de alfen a mi tefilin le pintura nilif min simcha le chiyuba. En lugar de aprender a regla que misvat hace shazaman graman nashim peturot, escogimos aprender de tefilín.
¿por qué no aprendemos de Simha falando? Mitzvah de Simha es alegría en las fiestas, ten tiempo fixo. Y amuleta obrigada a Taubeteja. Entonces vamos a aprender la regla. ¿Quién dice escoger tefilim? Aprende de Simha. Y que se shahayevet. De otras mitzvot, las mitzvot que citamos, 3 excepciones falamos. Matzah, Simha y Eghel, que son Zman Gramá y Nashim Hayabot. Ahora está preguntando de Simha. Después va a preguntar también, va a citar las otras mitzvot. Después de responder de Simha, ¿por qué no aprendemos de Matzah? Vamos a hablar lo mismo. Matzah es Zman Gramá. Y Amuria está obligada, porque aprendimos de Hametz. Entonces vamos a la regla que todas las es Zman Gramá, Nashim Hayabot, como Matzah. Todo eso va a tener después también. ¿Por qué no aprendemos de Simha que Amuria esté obligada? Amarabaye, Isha, Bala, Mesameja. Amulier, o marido que tiene obligación de alegrar a su esposa en las fiestas. ¿Qué respuesta esa? Que en la verdad Amulier no tiene mitzvah de Simha. Ella no tiene que se alegrar. O marido, así como tiene mitzvah de él y se alegrar, tiene mitzvah de alegrar a la esposa. Mas una mitzvah de marido. Entonces, la mujer está apertura de Simha. Entonces, mismo que aprendamos de la misma cosa que tefilim. Almaná, Mayikale Memar. Viuva, ¿qué vos se va a responder? No tiene marido. Y a Torah faló, a Gebe, a Tombe, Almaná. ¿Qué dice? Que existe mitzvah de alegría de la mujer. Si no, viuva, ¿quién va a alegrarla? Beshuria lo responde, o pasuk obliga alegría de almaná, no a ella propia. Cuando ella está hospedada en la casa de alguien, normalmente convidan a una viuva a las fiestas. Ese va a la bait, mitzvah de alegrar a la viuva, mismo que no es su esposa. Más obligación siempre para el hombre. Una viuva que va a pasar Yom Tov en casa, sozinha, no tiene mitzvah, no tiene esa mitzvah de alegría. Ahora pregunta a otra mitzvah que fue una de las excepciones. Venile Mehekel. En lugar de aprender de Tefilim, que mitzvah de Zman Gramá Nashim Peturot, aprendamos de Ekhel, que es Zman Gramá Nashim Hayabot, que está escrito en Nashim Beataf. Mishun de Abba Matzah Be'ekel, Shene Ketubah Ba'ikeha, Beko Shene Ketubah Ba'ikeha, Dem Melamedim. Entonces aquí aprovecha a tercera excepción, que es Matzah. Y fala, la verdad, esas dos son las únicas excepciones. Y tenemos una regla, cuando tienen dos pesuquín que nos falan la misma cosa, no es para aprender para otras mitzvot. Si fuese si soy Ekhel, estaría escrito que es Zman Gramá y Nashim Hayabot, entonces tenemos que aprender de que para todas las mitzvot las Zman Gramá, Nashim Hayabot. Mas está escrito en Ekhel y también en Matzah, que las dos son mitzvot que dependen del tiempo, y Amuria está obligada, que dice que son las únicas. A diferencia de Tefilim, es una. Cuando es una mitzvah que nos enseña un din, ahí aprendemos para todas. Entonces pregunta, usando la lógica misma, para Tefilim, ¿cómo aprendemos de Tefilim? Tefilim también no es la única mitzvah, que nos dice la Torah, que es Zman Gramá Nashim Peturot. Tenemos otra mitzvah. Yahi Tefilim Bereiyah Name. Libu Shene Ketubah Ba'ikeha Be'em Melamedim. Citamos encima, Reiyah es Zman Gramá. Y Amuleta Peturá, porque está escrito Zehureja, Velo Anashim. Y precisó ese pasuk. Entonces, ya que en dos oportunidades, a Torah nos dice que una mitzvah que depende del tiempo, Amulier está exenta, significa que son las únicas, porque Shene Ketubim Em Lamedim, y vamos a hablar entonces que todas las mitzvahs de Zman Gramá, Nashim Hayabot. Responde Tzrije. No he considerado Shene Ketubah Ba'in Kehad
porque os dois, esas dos mismos, tefilim y reya, no da para aprender una de otra. Entonces, que hilo un pasuk so, como si fuese una misma escrita. A lógica de Shene Ketubah en que ¿para qué la Torah escribe en dos mismos? Si es para aprender todas, que diga solo en una. Ahí você responde, entonces, para aprender, para decir que son esas dos. Ahora, si você me prueba que esas dos, una no da para aprender la segunda, y por eso está escrita. Entonces, sí da para aprender de esas dos para toda la Torah. Entonces, ¿cuál es el motivo que no da para aprender tefilín de reya y viceversa? De ahí que la tefilín, pero que reya. Si te ves escrito son tefilín, que a mujer está peturá, y no a misma de reya. A mí, ni reya me ekel. Reya, y vamos a pensar que a mujer está obligada porque es la Shabbat de ekel. Por eso precisa escribir. De ahí que la reya, pero que tefilín. Si no falaba que tefilín está peturá, que aprendimos de Talmud Torah, y vamos a aprender de Ekel, así como Ekel está peturá, también tefilín y otras misbot, no ten prueba para tefilín. Abamina, akish tefilín de mezuzá. Podríamos aprender tefilín de mezuzá, que está escrito en la primera perashá, para decir que así como mezuzá, a mujer está obligada, también tefilín tzrija. Entonces, por eso, no son Shene Ketubah Bain Kehad. Entonces, voltamos a tener ahora una respuesta. Aprendemos de tefilim, a regla, y no aprendemos las dos excepciones que son Hekhel y Matzah, que es Zman Grama Nashim Hayabot. Nos vamos a hablar para todas las misbot, porque Matzah y Hekhel son dos pesukim, Bain Kehad, Ben Melamedim. Y sobre eso pregunta Gemara. Y aquí Matzah ve que el Nametz dije. El pozo te dice que Matzah ve que no es Shene Ketubah Bain Kehad, porque una dona para aprender la otra. Le Maitz dije. Entonces responde, ¿cuál es la tzedijuta que vos querés decir? Que no da para aprender Matzah de Ekel o Ekel de Matzah. Bishlama y Kata Hamana Ekel lo Kata Matzah. Una parte yo entiendo. Si está escrito Ekel y no escribía Torah Matzah, que la mujer está obligada. Iríamos a pensar, Matzah está peturá a mujer, porque será Shabbat, que está escrito Hamishazar en Pesach y en Sukkot. Así como Sukkot está peturá, también Matzah. El anilto Rahamana Matzah Beloba Ekel Beanamena, Tefalim, Hayabim, Nashim, los Kol Shiken. Que diga a Torah Matzah. Matzah a mujer está obligada. Es que él no precisaba escribir a Nashim, que a mujer está obligada, porque él podía aprender de Kalva Homer si las crianzas están obligadas con Shiken, las mujeres. Entonces, ¿por qué escribió a aquel? A Nashim Beataf. Que no diga Nashim, que diga Sotaf. Para decir, Irka Jabalu Shene Ketubah Bain Kehad Ben Melamedim. Está escrito justamente para decir que esas son las únicas excepciones de mis botas de Shazman Gramá, que a mujer está obligada. Não tem que dizer a Shabbat com reya? Si reya, y reya está peturá. Então, Mas aquí está diciendo uma bamina, para un serijuta. a gente podia falar. Queremos decir, queríamos aprender que está hayebet. De reya íbamos a aprender que está peturá. ¿Cierto? De reya está peturá. Entonces, eso no es una respuesta. Da, la Gemara procura alguna alternativa que tenga una serijuta. Siempre en serijuta tengo alguna otra manera de pensar. Mas si tengo una manera para pensar que está hayebet, entonces es llamado que no es Shene Ketubim, que la verdad no daba para aprender de Matzah. Matzah está hayebet. Y el que no precisaba estar escrito. La filo sin Matzah. Yo aprendo que a mujer está hayebet de calvajomos de crianzas. ¿Está cierto? Ten reya para liftor.
Tosafot fala, afilo sin calvajomen, la verdad, ¿por qué no falo de matzah? De toda no malaje que aprendamos de una misma. De matzah aprendemos para Ikhel. Ahí responde justamente lo que você fala. De matzah no era suficiente falar, si matzah muleta obligada también Ikhel, porque vamos a aprender de reía que está patur. Por eso fala un calvajomen de la propia misma de Ikhel, que eso es más fuerte, afilo que reía. Ahora comienza una otra pregunta. Y voltamos al inicio de esa parte de la sugya que aprendimos en Misvat Hazeh, Shazaman, Keramá, de Tefilim, que amurieta apertura. Y no aprendimos que está Hayebe de Matzah y Ekhel, porque son Shnei Ketuvim, Abaim Kehad, Velo Melamedim. Y pregunta, ¿todo bien para quien sustenta esa regla? Que Shnei Ketuvim es Melamedim. Mas tengo una opinión que Shnei Ketuvim Melamedim. Son 3 los Melamedim. Si tienen 3 misbot, hay certeza que no aprendemos para otras. Ani Halman de Amar en Melamedim. Todo bien para quien dice que Shnei Ketuvim no aprendemos. Entonces nos da para aprender de Matzah y Ekhel que a morir es hecha obligada de todas las misbot Shazman Grama. Él man de Amar Melamedim, hay que memar. Para quien dice que Shnei Ketuvim Melamedim, vota a preguntar. ¿Por qué aprendemos que a morir esta apertura de Tefilim? Vamos a aprender que está Hayebet de Zman Grama, de Misbot, de Matzah y Ekhel. Segunda pregunta, en otro asunto. Después va a responder todo junto. Ve tú, Misvat Hazeh Shelo Azman Grama Anashim Hayabon Menalan. Ahora pasa a la segunda regla de Mishnah. A Mishnah faló, toda Misvat Hazeh que no depende del tiempo, a morir está obligada. Menalan, ¿de dónde sabemos esa regla? De Yalif mi Morá. La Gemara entiende, aprendemos de Morá Abaem, de ten temor a los pais, que está escrito I Shimo Beaviv Tirau, y aprendemos de Tirau, que está en plural, que también afilia ten misvá de Morá, y Morá es una misvá que no tiene tiempo fixo, y así como encontramos que Amoría está obligada de Kibud Abaem, así toda misvot que no depende del tiempo. מה אמורה נשים חייבות, אף כל מצוות הזה שלא הזמן כרמה, נשים חייבות. Tosafot dice, ¿por qué no faló mezuzá? También mezuzá es una mezuzá que no depende del tiempo y Amoría está obligada. Responde, imagíname, avale le mache de mezuzá, had minayu, podía falar mezuzá. Y también cuando que me faló los ejemplos de mis botas se Shelo Azman Grama, faló mezuzá, ma'ake, abedá, shiluah haken. En todas las Amoría está obligada. Mas abedá y shiluah haken no tienen un paso meforash en esas misbot. Se aprende de esa regla. En mezuzá sí tiene un paso que Amoría está obligada como faló, porque va a haye, Amoría también precisa de vida. Le man y voy a mejem. De esa pasuk aprendemos que Amoría está obligada. Entonces podía hablar también aquí mezuzá. Me faló Morá. Entonces ahora hay un problema. Si podía hablar mezuzá, entonces ya no te pregunta más, porque son dos misbot. Mezuzá y Morá, Shnei Ketuvah, Baim Kehad, Ve'em Melamedim. Eso es la segunda pregunta de Tosafot. Y él responde que tzerije, como respondió a Gemara, ya que no da para aprender una misbah de otra, no son consideradas Shnei Ketuvah, Baim Kehad. Además eso todo en Tosafot. Por eso esa sugya es muy profunda. Primero vamos a intentar entender el Peshat, en Tosafot, encima Meharsha. Cuando es una obligatorio para entender el Peshat, vamos a ir hablando. Entonces, ¿por qué aprendimos que misbot hace que no depende del tiempo? Amoría está obligada a demorar. Venirle mi Talmud Torah. ¿Por qué no hablamos lo inverso? Talmud Torah no tiene tiempo fijo y Amoría está exenta. Entonces vamos a hacer una regla de Mamatzino que toda misbah que no tiene tiempo, Amoría está apertura como Talmud Torah. Mishun de Abale, Talmud Torah, Priya Beribia, Shnei Ketuvah Benja, Bekosher Torah, Melamedim. Entonces esa segunda pregunta respondió. También tenemos Priya Beribia.
no depende del tiempo, y a mujer está peturá. Entonces, ya que tienen dos misbot, son las excepciones, no da para aprender una regla. Rabbi Yohanan broca de Amar Shenem Omer Barbarijotam Elohim Perurbo Maikale Memar. Para Rabbi Yohanan broca que estudiamos en Yevamot, que Amulet está obligada de Piria Beribia de ter filhos. Al Shenem Omer Barbarijotam. Está cierto que fue Kivshua, mas después faló Berajá para los dos, Perurbo, para Adam y Jabá. Entonces también Amulet está obligada. Ya que está en plural. Entonces, vos te pregunta, ¿por qué no aprendemos de Talmud Torah, que misvá, que no depende del tiempo, amuleta, peturá? Ahora no tiene Piria Beribia, porque Piria Beribia está Hayevet. Entonces no son Shene Ketubim. Mishun Diabá, Talmud Torah, pudieron haber Shene Ketubá Meika, pero con Shene Ketubá Medim. Pero entonces, para Rabbi Yohanan broca, en lugar de Piria Beribia, vamos a colocar, pidieron haber, encontramos más una misvá que no tiene tiempo. Y amuleta peturá, porque se trata que tú, tifde tipadé, de Kol Bechor Baneja, aprendimos que amuleta peturá de pidión a Ben. Quiere decir, a mulher, a mãe não faz pidión a seu filho. Mas aí vai ter 3 então pro Tanakama. Muito bom. Então, para estar na cama, vai ter 3. E qual é o problema? Se 3, en Melamedim. Falamos que 3 le cule alma en Melamedim. Não falou por aqui 2. Falamos, en 2 tem Mahloket. La verdad es, aquí también va a preguntar, después va a preguntar. Ahora está respondiendo, no aprendemos de Talmud Torah, porque Talmud Torah y pidieron bien Shoshone que tuvimos. Ahí sí hablamos, si vamos a preguntar, Hanija, para quien dice Shene Melamedim, para quien dice que Shelosha, para quien dice que Shene Melamedim, ahí vamos a responder, aquí tienen Shelosha, que tienen también, Lefi, Rabbi Yohanan, Lefi Hachamim, son 3 excepciones. De misbot, que no depende del tiempo, y amuleta peturá. Talmud Torah, pero ya pidieron a Ben. Cuando ten 3, le cule ama, no aprendemos. Mas eso va a ser después, cuando pregunte por Shnem que tuvimos. Rabbi Yohanan ben Broca. Ya que está Rabbi Yohanan ben Broca, tenemos más una pregunta para él. Nihve Piria Beribia Umora, Shene Ketubah Bain Kehad, Be Melamedim. Piria Beribia, amuleta obligada. Mora Baem, amuleta obligada. Entonces vamos a hablar que son las únicas que está obligada. ¿Y por qué a mí ya fueron más reglas? Que toda misma que no depende del tiempo, amuleta obligada. Para Rabbi Yohanan ben Broca, tenemos solo 2 excepciones. Se dije, no son Shene Ketubim, porque una no aprende de la otra. Diga de Hamara Mora, Berokata Piria Beribia, Abba Mena Bikibshu Amara Hamana. Is de Alcoholic Bosch in, Isha de Alcoholic Bosch lo. Si falaba Mora, no da para Piria Beribia, porque podíamos pensar de la Shade que dicen Hachamim, ya que está escrito conquistar, y a mujer que no va para la guerra, entonces estaría exenta de Piria Beribia. Por eso precisa estar escrito. Diga de Piria Beribia, Mora. Si no estaría escrito que tienen que temer los pais, también la mujer. Abamina, ish de sipek beadolazot in. Isha de en sipek beadolazot lo. ¿De qué van de en sipek beadolazot? Lo tithayeb klal, tzrija. Ya que la mujer, cuando es casada, no consigue cumplir que boda baem, porque tiene que respetar a un marido, entonces vamos a pensar que lo tithayeb klal, a filo de mujer soltera, tal vez no iba a tener obligación de Kibud Abaem o de temor, por eso que no da para aprender de Piria Beribia y precisa estar escrito en Piria Beribia y también en Morá, que a morir está obligada. O sea que son Shne Ketubim en Melamedim. Entonces ahora pregunta, tanto para Rabbi Yohanan Broca esa respuesta ahora, o para Hachamim que respondimos que Talmud Torah y Pidyon Ben son Shene Ketubah Bain Kehad Ve'em Melamedim. Ani Halemana Shene Ketubah Bain Kehad Ve'em Melamedim. El Amedam Melamedim Ma'ika Lememar. Dice Rashi, Anija Le'el Kae. Ahora está voltando atrás que preguntamos Nilif Mitamut Torah.
Preguntamos aquí en Bashot, ¿por qué no aprendemos Talmud Torah? Respondimos, porque Talmud Torah pidió a Ben, son Shnei Ketuvim. Entonces, esa es la pregunta ahora. Según quien dice que Shnei Ketuvim Melamedim, volta a preguntar, ¿por qué a Muriel no está isenta de Misbot hace que no depende del tiempo? Como encontramos en Talmud Torah y pidió a Ben, Rabbanán era todo el mundo ahí, pero haber vivido, ¿no? Aquí, pero. eso, para grabar, aquí es para Rabbi Hanan Ben Broca. Está hablando para Rabbi Hanan Ben Broca. Agora va a responder todos juntos. Entonces, tenemos esa pregunta que fue la segunda do final de Amud Bet y no es que sea la primera pregunta del asunto de Tefilim. Preguntamos ¿por qué aprendemos de Tefilim que es Mangrama Muleta Peturá? Teníamos que aprender de Matzah y Ekhel que está Hayevet para quien dice Shnei Ketuvim Melamedim. Amarraba, Papunae ya de Letama de Amilta. Los Jajamín de Papuna en una ciudad, ellos saben el motivo de eso. Rashi trae un ejemplo que fue citado en esa ciudad, en Baba Batra. Satán opinó de Shem Shammai, Nitkavenu, él trae que veo Satán y veo a Rabbi Bar Yaakov, que faló esa de allá. Que si Rabbi Bar Yaakov es ese rabino de Papunia, él faló que Satán que provocó a pecar a Job, le Shem Shamayim fue. Entonces, ya que pensó el Kavzehut de Satán, veo Satán y veo después de Rabbi Bar Yaakov. Mas encontramos esta Papunia en el Yan de Pesach. En Pesachim, Daf Membet. Cuando Darash Rabá Papunia, Tzarich la luz Bemayim Shelanu. La matzate que se frita con agua que descansó, para que fique fría. No tirar del río y usar para asar la masa, para preparar la masa de matzot, porque está caliente del río, tiene que dejar esfriar. Por eso todas las matzot son fritas siempre en agua que dejaron en vacías, descansando la noche entera. A tu cule alma, veo todo el mundo a pedir agua de Rapapá. Nos da agua, rabino. Porque ellos entendieron Shelanu, no sa agua. Entonces faló, no, es falé Shelanu, que descansaron. Esa historia de Papunia también, que aprendemos, o Temimut, que ellos tenían, Emunat Jajamim. Otros irían a discutir con Jajam. ¿Qué vos haya que tú hagas más sagrada? No fueron, el rabino faló, fueron a pedir agua del rabino, no a discutir. Eso de Hagab, de Papunia, ya que estamos perto de Pesach. Entonces, ¿cuál es el motivo que va a responder a dos preguntas nosas? Humano Rahab Jacob. Amar Kera. ¿Por qué aprendemos de Tefilín y no de otras misvot? No a Torah escogimos Tefilín. A Torah comparó Tefilín con toda la Torah. De ahí a alejarle otra de Jauzikaruben, Ejalemat, y Torah Hashem me fija. Taquito Torah Hashem, la misma de Tefilín, falamos todo el día en Kadeshli. Uksha con la Torah, Kulale Tefilín, Ma Tefilín, Van Grama, Nashim Peturot, Af, Kol, Van Grama, Nashim Peturot. Entonces, ya no da para preguntar, aprendamos de otras misvot. Y la segunda pregunta relacionada a misvot que lo Azman Grama, que falamos que Nashim Hayabot, ¿por qué Hayabot no aprendemos de Talmud Torah y pidió una Ben? Y es ahí también, de aquí mismo aprendemos, porque tenemos un diuk, deducimos de esa misvot de Tefilim. Umedim misvot hace Shazman Grama Nashim Peturot, ya que la Torah nos dice que toda misvot que depende del tiempo, a morir está exenta, Miquel al deducimos de misvot hace Shazman Grama Nashim Hayabot, a morir está obligada. Ahora, tú ves, si es aprender a misvah, a de la llave de Tefilim, por causa que la Torah comparó la Torah entera con Tefilim. Ani, Halemante ama Tefilim, misvah de Zoham Grama. Tú ves para quien dice que Tefilim es man grama, depende del tiempo.
esa pregunta hay ahora, podría ser no inicio también, que aprendimos de Tefilim. Tefilim depende del tiempo, es más lo que están ahí, me maseje Terubim. Y también maseje Shabbat Saban Falech. El alemán Tefilim, Mishvat Aseh, Shelo Azman Geramá. Maika Lememar, para quien dice que Tefilim no tiene tiempo, es obligado de noche y también en Shabbat. Tengo opinión así. Entonces, es al contrario ahora. Rashi acrescenta, no solo que de dónde aprendemos, vamos a aprender el Tefilim, ya que la Torah fala, Torah Tashem Befija. Vamos a aprender. Tefilim no tiene tiempo fixo. Y Amulet Peturá, entonces toda misma que no depende del tiempo, que sea Peturá. Así dice Rashi. Inca, Ifja Ika Lemelaf, de Shelos Man Kanashim Peturot. Responde, Man Shamale, Mate Film de Shelos Man Grama, Rabbi Meir. ¿Quién es esa opinión que usted está preguntando para él? Encontramos a Rabbi Meir, que sustenta que Tefilim se coloca de noche y en Shabbat y en Tov, y no depende del tiempo. Para Rabbi Meir, no tenemos pregunta. Besabal la Shene Ketuvah, Bain Kehad. Bekoshen el Tuvan, Kehad, en Melamedim. Toda nuestra respuesta era necesaria porque preguntamos, Ani Haleman de Ama Shene Ketuvah. Para quien dice Shene Ketuvim, Melamedim, precisamos aprender de Torah Tashem Befija. Mas, para Rabbi Meir no comenzó esa pregunta. Porque para Rabbi Meir, Shene Ketuvim en Melamedim. Entonces, la verdad, Tefilin en Misvat Aseh, Shelo Azman Kerama. ¿Y de dónde que aprendemos a regranos a la Mishnah, no de Tefilim? Dice Rashi, Bedekashi ala nili me matzah beekel lechiyuba. ¿Vos quería aprender de matzah y ekel, que amulet es obligada? Rabbi Meir sabe, Shene Ketuvah, Bain Kehad, en Melamedim. Entonces, por eso, amulet Peturá, porque justamente, ya que fue lo matzah beekel, de la Eomeko, no de Tefilim, porque Tefilim no tiene tiempo fixo. Matzah beekel, que son mismos que tienen tiempo fixo. Y a Torah dio excepciones que amulet está obligada. Deducimos que todas las otras mismos, amulet Peturá, cuando depende del tiempo. Ese es el limón para Rabbi Meir. Pregunta, tenemos otro Taná que precisamos responder, que encontramos que Tefilim no tiene tiempo fixo. Rabbi Yehuda de Amar, Shenei Ketuvah Bain Kehad Melamedim, Tefilim Misvat Shelo Azman Grama, Maika Lememar. Para Rabbi Yehuda tiene esas dos problemas. Él sustenta de Shenei Ketuvim Melamedim. Entonces tenemos la pregunta que falamos, ¿por qué no aprendemos de Matzah y Ekel? Y por otro lado, también sustenta que Tefilim no tiene tiempo fixo. Entonces, ¿de dónde aprende esa regla que Nashim Peturot? Mishun de Abai, Matzah, Simcha, Bekel, Shelosha Ketuvah Bain Kehad, Shelosha Ketuvah Bain Kehad, en Melamedim. Falamos entonces que le ama, cuando tiene tres, no aprendemos. Y aprendemos lo inverso. Que dice, para Rabbi Yehuda, es como Rabbi Meir. No da para aprender de Tefilim esa regla de Misvat Azman Grama, porque Tefilim no tiene Azman Grama. ¿De dónde aprendemos? Del fato que la Torah escribió en 3 misvot, que depende del tiempo, que a mujer está obligada, que son Matzah, Simcha y Ekel. Matzah está obligada, Ekel está obligada a Meforash, y Simcha, ahora vamos a hablar. Entonces son 3 que tuvimos, que deducimos. Esas 3 a mujer está obligada, y todas las otras misvot que depende del tiempo, mujer está Peturá. Ahora, Simcha, no falamos, Balam Sameha. Eso fue para responder a Disto Safot. Él sustenta que Simcha es misma la propia mujer. No es Balam Sameha. Afilo hermana, afilo mujer casada, es misma la propia mujer. Más pregunta, para quien dice que Balam Sameha, ¿cómo va a responder? En Disto Safot, un Hidush. Tenemos otra misma. Son Shelosha Ketuvim. Tira Simcha, coloca Kiddush. Kiddush es Shabbat. Kiddush es Shabbat es Mangrama y Nashim Hayabot por Zahor Beshamor. Quien está obligado a Shamor, está obligado a Zahor.